Hola, mi nombre es Ana Hervás y este es el curso Ciudades Patrimonio de la Humanidad que se imparte en el Centro Cultural Las Californias los lunes de 9:30 a 11:30. Desde aquí les envío un saludo a mis alumnos. Hoy lunes ya entramos en la fase 2 de desconfinamiento y bueno, espero que os estén resultando interesantes las clases. Hoy vamos a hablar de la Ciudad Patrimonio de la Humanidad de La Habana y vamos a empezar con el bloque 2. Como os dije la semana pasada, la ciudad de La Habana la ciudad vieja de La Habana y su sistema de fortificaciones fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1982. En la semana pasada estuvimos viendo el sistema de fortificaciones como el Castillo de la Fuerza o el Castillo de los Tres Reyes Magos. Y también habíamos visto el origen, el punto exacto del origen de la villa de San Cristóbal de La Habana con su fundación en el año 1519 en la Plaza de Armas. Hoy vamos a ver las siguientes plazas que se formaron alrededor de este núcleo. Aquí estaría la Plaza de Armas con el Castillo de la Real Fuerza y aquí en el número 9 estaría la Plaza de San Francisco, ¿vale? En esta especie de bahía, ¿vale? Esta sería la la iglesia basilical de San Francisco y la plaza. Los siguientes tres puntos que vamos a ver hoy sería la Plaza Vieja y la Plaza de la Catedral. Bueno, pues vamos a empezar con la Plaza de San Francisco, donde se encuentra la Basílica de San Francisco de Asís, que se empezó a construir en el siglo XVI con la llegada de la orden religiosa de los franciscanos a la villa de La Habana, de San Cristóbal de La Habana. Se construyó, como os digo, entre el año 1548 y 1591, sobre una antigua iglesia documentada en el año 608, como la capilla de la Orden Tercera de San Francisco. De esta fecha sería esta primera planta que constaría de 3 naves. Sería una planta basilical, veis que no tiene crucero, por lo tanto no es una planta de cruz latina. En esta vista se ve mejor. Veis que es una planta basilical, no tiene transepto, tampoco tiene la cabecera recta, no tiene un ábside curvo y está rematada con un frontón. Una característica propia de estas construcciones del siglo XV, siglo XVI, sería el uso de contrafuertes. La portada, en cambio, es barroca clasicista y se construyó entre el año 1731 y 1738. Además, la iglesia tiene un gran campanario, una torre campanario de unos 44 metros de altura, y este fue el punto más alto de la ciudad durante muchísimos cientos de años, casi toda la época de virreinato. Otra característica de esta Basílica de San Francisco es que no tiene cubierta a 2 aguas. Veis que la nave central, que está compuesta por 7 tramos de bóvedas de arista, está a la vista. No tiene encima una cubierta a 2 aguas con tejas de barro cocido,
¿vale? Que la cubra, que sería lo normal. Y esto queda muy original, ver las bóvedas de arista, que es la intersección de dos bóvedas de cañón. Vale, bueno, pues en su interior, como veis, está compuesta por 3 naves, de las cuales la central es más ancha. Y bueno, la basílica tiene al lado un edificio que sería el convento. Fue utilizado durante mucho tiempo por los franciscanos como escuela de bachillerato. Daban clases de gramática, filosofía, teología, matemáticas, y en 1841 fue requisado por el gobierno, seguramente ligado al proceso de desamortización de Mendizábal de 1835. En el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, fue destinado a sede de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Y bueno, tras la Revolución se transformó en Museo de Historia Colonial, del que aquí tenemos algunos ejemplos sobre todo de arte religioso. A partir de 1982, cuando fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se ubicó en la Basílica Menor del convento una sala de música sacra y de cámara. Aquí tenemos una imagen de la Plaza de San Francisco, o del Cuerpo de Guardia, Plaza del Cuerpo de Guardia, que es como se llamaba al principio. Es del siglo XVII, podemos ver la torre de la iglesia basilical de San Francisco y la plaza que daba a esta pequeña calita que ya ha sido pues anegada y cerrada. Y bueno, a través de una cédula documentada en un acta, bueno, de un acta del Cabildo del día 2 de junio de 1628, pues se crea la plaza frente a la Basílica de San Francisco, la plaza llamada en estos momentos ya Plaza de San Francisco. Mirad, el acta de Cabildo del siglo XVII dice así: se acordó aderezar la calle del convento de San Francisco y cerrar el causillo que hace una fuente, que está enfrente de las casas de Cabildo, y hasta dar en el convento de San Francisco y allí hacer una plazoleta, porque es útil y porque allí las armadas aderezan las pipas para que en que hacer agua las armadas y flotas, y en tiempo que están aquí ocupan la calle de las pipas, etc. Se acordó gastar 100 ducados para este efecto. Y bueno, en 1629, un año después, hacen otra acta, ¿vale?, para gastar otros 100 ducados para aderezar la plaza. Al lado de la plaza de San Francisco de Asís, bueno, esta sería la plaza de San Francisco. Aquí veis, esta sería la balaustrada barroca sobre la catedral. Vemos una fuente que es bastante importante en Cuba, es la Fuente de los Leones. Esta es la plaza. Esta es la Fuente de los Leones, es del siglo XIX, es obra de Giuseppe Gallini y es importada de Italia. Está hecha con mármol de Carrara. Veis que detrás está la torre de la basílica, los leones de mármol de Carrara, la Fuente de los Leones. Como digo, es importada del año 1836. Al fondo de la plaza y junto a casi haciendo esquina con la portada de la iglesia basilical, tenemos un monumento de Fray Junípero Serra.
El monumento es del siglo XX, es un homenaje al fraile franciscano Miguel José Serra Ferres, que nace en el año 1713, fallece en el año 1784 y es oriundo de Mallorca. Fue un agente clave en la historia local, evangelizador y fundador de varias misiones franciscanas en América. La escultura fue realizada por el artista vasco Horacio de Eguía y fue encargada en el año 1962 para la celebración del 25º aniversario del nacimiento de fraile mallorquín. Pero bueno, no pudo ser terminada hasta varios años más tarde, hasta el año 1965. Como veis, esta es una imagen es una imagen de el mismo vaciado en bronce del monje alzando la cruz mientras con su brazo protege a un niño indígena, de un amerindio. Bueno, es una representación de la acción evangelizadora de la misión española en la Alta California. Y he traído esta foto porque, mirad, esta es la iglesia de San Francés de Palma y es que desde la terminación de la imagen en el año 1965, pues empezó una peregrinación por varios puntos de Palma, por el ayuntamiento, por el aeropuerto, por el recinto ferial de Ifebal y finalmente se ubicó en la plaza de San Francisco junto a la iglesia de San Francés de Palma, en el convento del mismo nombre. Esta estatua que lo veis, esto sería Palma de Mallorca, la imagen de Fray Junípero Serra y posteriormente está esta otra, ¿vale?, imagen del mismo artista y con el mismo molde. Se hizo esta otra que es una réplica exacta y es un regalo oficial del gobierno español al gobierno cubano, que aquí podemos ver en la plaza de San Francisco junto a la iglesia basilical de San Francisco. Este frontón quebrado también pertenece al estilo barroco, ¿vale?, clasicista. Cerca de la calle, en una de las calles que están cercanas a la plaza de San Francisco, la calle de los Oficios, se encuentra el crucero de La Habana. Es del siglo XX también, se compone de 3 partes: la base o pedestal, la vara o columna y la cruz o una imagen. En este caso es una cruz porque es un cruceiro y bueno, los cruceiros forman parte de la tradición cultural franciscana, solían erigirse cerca de los núcleos urbanos y señalaban un punto de encuentro. Este cruceiro llegó hasta La Habana desde Galicia, donde fue donado por el señor Manuel Fraga Iribarne, presidente de la Junta de Galicia, y todavía se recuerda a los alumnos de la Escuela Taller de La Habana y a los trabajadores de la empresa de monumentos de la oficina del historiador, los tenemos aquí, levantando pieza por pieza la escultura religiosa construida por los canteros de Pontevedra a finales del siglo XX. Bueno, ahora vamos a ver otro de los puntos que os había comentado al principio, sería la Plaza Vieja. Mirad, si aquí está la Plaza de San Francisco de Asís, en esta pequeña bahía que ahora ya pues se ha convertido en un gran puerto que hace rutas hasta el continente, ¿vale? Esta sería esta pequeña cala que habíamos visto. Aquí estaría la Plaza Vieja. También es, como os digo, el tercer punto neurálgico de la ciudad. Se inicia también en el siglo XVI, igual que la
la Plaza de Armas, surge como un espacio abierto en el año 1559 y también después y en el mismo momento, o sea, en el mismo siglo que la Plaza de Armas y la Plaza de San Francisco. En origen, su nombre original fue la Plaza Nueva y cambia su nombre a Plaza Vieja en el siglo XIX. Como veis, los edificios están restaurados. En principios están hechos enlazados en cantería con sillarejo, pero a partir del 2010, tras unas subvenciones de la Comunidad Económica Europea, pues están revestidos de este enlucido de color, ¿vale? Que además lo protege de la brisa marina, como ya os he dicho en otras ocasiones. Alrededor de la plaza se construye, digamos, edificios residenciales, palacios. Está muy decorada con esculturas, como podéis ver. Y bueno, en el centro de la plaza hay una fuente, es de Giorgio Massari del siglo XVIII. Fijaros bien que he dicho Giorgio Massari con M, no Vasari. Es del siglo XVIII y es una réplica en mármol blanco de Carrara de esta, o sea, de la original de Giorgio Massari que había en la plaza y que fue destruida cuando la plaza, bueno, sufrió unas obras de reforma para convertirla durante un tiempo en un aparcamiento. La fuente fue destruida y esto es una réplica, pero vamos, que es igual a la de Giorgio Massari del siglo XVIII. Aquí la tenemos, la réplica. Bueno, pues el agua cae por aquí. Como os decía en principio, durante el siglo XVI, XVII y XVIII, pero vamos, se empezaron a construir estos palacios residenciales, como el que tenemos aquí, es el Palacio de los Condes de Jaruco, es del siglo XVIII y está ubicado en la esquina sureste de la plaza. El edificio fue construido en el año 1738 como residencia de la opulenta familia criolla de Gabriel Beltrán de Santa Cruz y Aranda. Bueno, pues representa el tipo de residencia señorial del siglo XVIII. Actualmente es la sede del Fondo de Bienes Culturales y cuenta con exposiciones de pintores cubanos y de otros artistas contemporáneos. Veis que, bueno, esta sería la entrada que daría a este pórtico. Tiene también una portada con un frontón quebrado y daría, bueno, pues a este patio interior, arco carpanel y arcos de medio punto, de estilo de orden y columnas de orden toscano. El término criollo se refiere a españoles que han nacido en Nueva España, que sería Cuba en época del virreinato. ¿Vale? Entonces son españoles igual, ¿vale? No son amerindios, pero como han nacido como no han nacido en España, pues tienen una legislación diferente. Esta escalera que tenemos aquí pertenecería a este edificio, es la Casa de las Hermanas Cárdenas, es un edificio del siglo XVII, se inició su construcción en el año 1603. Es un edificio muy reconocido socialmente por haber residido en él las beatas Doña María Loreto y Doña María Ignacia Cárdenas y Santa Cruz. Son hijas de Agustín de Cárdenas y Vélez. Los Cárdenas es una familia muy relacionada, por ejemplo, con los reyes católicos. Es el marqués de Cárdenas de Montehermoso.
Bueno, pues ya en épocas más modernas, las hermanas de Cárdenas realizaban célebres tertulias en su residencia para la aristocracia habanera de la época. En la actualidad es el centro de desarrollo de las artes visuales y, bueno, hace exposiciones también temporales. Veis la portada de una especie, bueno, de un estilo pues más vernáculo a lo mejor, ¿vale? Y el anagrama de la sala de exposiciones. Más al sur de la Plaza de Armas tenemos la Plaza de la Catedral o Plaza de la Ciénaga. Es la cuarta plaza en construirse en la Habana Vieja, después de la Plaza de Armas, la Plaza de San Francisco y la Plaza Vieja. Se formó en la segunda mitad del siglo XVI, cuando algunos vecinos construyeron allí sus viviendas. En principio se llamaba Plaza de la Ciénaga, porque en ella llegaban las aguas que corrían a lo largo de la villa para desembocar al mar y se anegaba con las mareas. Por esa razón, el primer acueducto que tuvo La Habana, llamado la Zanja Real, desaguaba por un boquete abierto en un muro de la plaza. Bueno, esta es la plaza, aquí esta sería la catedral, ¿vale? La catedral, estas serían estas primeras residencias, palacios residenciales, ¿vale? Este sería el primero que se crea y este el segundo. Vamos a ir viéndolos ahora. Esta, como os estaba comentando, sería el Callejón del Chorro, que sería, digamos, ese agujero donde desaguaba esta zanja real ya para, pues de ahí, de alguna manera, alcanzar la playa. La plaza, como os digo, en el siglo XVIII fue transformada, la ciénaga pues se terminó ya de cubrir, ¿vale? Y muchas familias nobiliarias del virreinato construyeron sus residencias y el antiguo oratorio de la Compañía de Jesús fue reformado y elevado a Catedral Metropolitana de La Habana, cambiando la plaza su nombre a Plaza de la Catedral. Como os digo, está rodeada de edificios como el Palacio de los Condes de Bayona, es del siglo XVIII, construido en 1720. Es, como os decía, el inmueble más antiguo conservado en la Plaza de la Catedral. Allí vivió Luis Chacón. Es un gobernador criollo militar de Cuba desde 1712, gobernador civil y militar, y bueno, fallece en 1716. Posteriormente, el edificio, este es el interior, veis que está organizado en torno a un cortile con arcos carpanel y arriba pues cubierta dintelada con pilares, sostenida con pilares. El edificio ha cambiado después, ya en época, después del siglo XIX, ha sido oficina de los secretarios judiciales y sede del Colegio de Escribanos y Notarios. En el siglo XX fue sede del periódico La Discusión y también ha sido sede del fabricante estatal de ron. Actualmente, desde 1969, es el Museo de Arte Colonial. Porque, bueno, a ver, el museo que está en la Basílica de San Francisco es también de arte colonial, pero está más enfocado a arte religioso. Este está más enfocado a arte colonial en sí. Aquí tenemos un biombo donde podemos ver, pues,
un eclecticismo más bien entre pues es el estilo de Oriente y Occidente. Ofrece una muestra del periodo del virreinato de Nueva España entre el siglo XVII y el siglo XIX. Aquí tenemos la fachada del Palacio del Marqués de Aguas Claras. Es un palacio también del siglo XVIII. Se inicia su construcción en el año 1720 como residencia del abogado don Sebastián Peñalver Agudo. Después de pasar varios años por varios dueños, es adquirido por el Marqués de Aguas Claras, que termina su construcción en el año 1775. Y como veis también está alzado en cantería, en sillarejo, tiene varios arcos de medio punto y un arco carpanel, tiene un pórtico y siempre detrás del pórtico la portada, ¿lo veis? Parece ser que estaba regulado que todos los edificios que diesen a una plaza debían de tener un pórtico. Que en este caso está muy bien aprovechado. Este sería también otro de los palacios del siglo XVIII que da la plaza, sería el Palacio del Marqués de los Arcos, y fue construido entre 1741 y 1746. Fue residencia del marqués hasta el siglo XIX y como veis el alzado igual es en cantería, en sillarejo, las balaustradas de cerrajería y esta portada con su pórtico y las esculturas que están. La plaza vieja, la plaza de la catedral. Ahora, junto a la catedral, veis en una de las calles aledañas está la bodeguita del medio. Es una bodeguita, taberna, restaurante, es muy famosa en La Habana. En el año 1942, Ángel Martínez compra la bodega, que en ese momento se llamaba La Complaciente. Está en la calle de El Empedrado de La Habana Vieja y la convierte en ese momento en la Casa Martínez, donde se vendían pues, los productos típicos y se daban algunas comidas, y en el año 1948 cambia su nombre a la actual bodeguita de en medio. Y es a partir de mediados del siglo XX cuando comenzó a ser frecuentada por intelectuales y artistas como Gabriela Mistral, Agustín Lara, Pablo Neruda, Nicolás Guillén, Carlos Mastronardi y Ernest Hemingway, que también la visitaba frecuentemente, la menciona con algunas frases en sus novelas como esta que dice My daiquiri en Floridita and my mojito en la bodeguita. Y cabe destacar que es uno de los mejores restaurantes de comida criolla que está al lado de la catedral de la Santísima y Metropolitana Iglesia Catedral de La Habana. La bodeguita del medio, y esta es la catedral que está al fondo. Aquí tenemos, lo veis, al lado del Palacio del Marqués de Aguas Claras, la catedral que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1982. Estuvo consagrada a la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María y en la actualidad es la sede episcopal de la Archidiócesis de San Cristóbal de La Habana. Disculpad, está consagrada,
Anterior a la catedral se documenta en el solar la existencia de un oratorio o un colegio de la orden religiosa de los jesuitas y posteriormente una real célula del 19 de diciembre de 1714 y otra de 1727 en la que se indica el lugar con la que los jesuitas obtuvieron el permiso para la construcción de una iglesia en la plaza de la Ciénaga, la iglesia del oratorio de los hijos de San Ignacio de la Orden de los Jesuitas. Este oratorio ya estaba construido en 1748. En 1767 los jesuitas fueron expulsados de los reinos de España. Y en 1778, por orden del obispo Felipe José de Tres Palacios, se comenzó el proceso de transformación del antiguo oratorio de los jesuitas a catedral. El principal benefactor de la obra fue el rico obispo de Salamanca. Veis que es una obra, pues la verdad, muy rica. Bueno, aquí tenemos una aguada. Veis que es de estilo barroco clasicista. La planta es de cruz latina con transepto, cruceiro con cúpula. Tiene 3 naves, 1, 2 y 3, de 4 tramos, con bóveda sespartita que veremos luego. Y bueno, luego tiene 8 capillas laterales, ¿vale? 4 a un lado y 4 al otro. Quiero que os fijéis que la cabecera, siendo recta, que el ábside no es circular, bueno, tengo aquí otra imagen, a ver, mirad, la cabecera es recta, pero es muy alargada, tiene el presbiterio muy largo, ¿verdad? Este arco es más pequeño que este otro. Y bueno, tiene una cúpula. Y esta cabecera recta tan característica de las, iglesias de La Habana. La cabecera recta, ¿la veis? Esta sería el cruceiro con la cúpula, el transepto, y esta sería la nave mayor. Alzado todo en cantería sillarejo, este sería el transepto. La nave mayor con los pilares y estas pilastras. A ver, quería que viésemos, a ver si se ve aquí. No lo veo. Bueno, vamos a seguir. Este entonces sería la cabecera, que tiene una sillería. La cúpula en el cruceiro, que veis que tiene el tambor octogonal, tiene pechinas o trompas más bien, ¿vale? Porque vemos que el tambor no es cilíndrico. Aquí os decía en la cabecera que se ve muy bien cómo este presbiterio es más alargado de lo normal y es porque usa arcos carpanel que no están directamente apoyados sobre este pilar o columna, sino abiertos en el muro. Entonces prolonga la cabecera haciéndola más larga de lo que a lo mejor una cabecera con ábside, o bueno, más larga de lo habitual. Bueno, veis la portada, es barroco clasicista, tiene tal vez cierta influencia de Borromini. Está dividida en 3 registros, ¿vale? Aquí arriba con esta terminación casi en frontón, 3 calles y bueno, la influencia de Borromini a lo mejor en esta concavidad de la portada.
Se ha escrito mucho sobre esta portada de la Catedral de La Habana. Por ejemplo, literatos cubanos como Alejo Carpentier, que escribió El siglo de las luces en 1962, expresa que su fachada es música convertida en piedra, tal vez por la riqueza de líneas rectas y curvas, cóncavos, convexos, que tiene este friso. También hay otro literato cubano, José Lezama Lima, afirmó que con sus curvas remedaba el oleaje marino, con las curvas de la fachada. En las esculturas, bueno, en la nave central de esta catedral estuvo desde 1795 hasta el momento de la independencia de Cuba en 1898 los restos fúnebres de Cristóbal Colón. En este momento fueron trasladados a la Catedral de Sevilla, donde permanecen hasta el momento. Y bueno, quiero deciros que las esculturas de los altares fueron realizadas por el italiano Bianchini en 1820 bajo la dirección del escultor español Antonio Solá. En la imagen tenemos una imagen con la advocación a la Purísima Concepción de la Santísima Virgen María, cuya imagen está en el altar mayor. Ahora para acabar con el bloque 2 voy a hablar de esta parte del sistema de fortificaciones de La Habana, también declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 1982 y que sería la muralla de La Habana. ¿Vale? De aquí veis la muralla de La Habana. Como os digo, es un sistema tierra adentro. Fue construida entre 1671 y 1691 con un trazado desde el castillo del Arsenal hasta el castillo de la Punta. Está fabricada en cantería con muros de sillarejo, tienen un espesor de 1,5 metros y una altura de 10 metros. Y bueno, pues tenía baluartes, garitas, puertas con puentes levadizos. Al principio tenía 2, pero bueno, las puertas se fueron incrementando hasta 9. Tenía una extensión desde el castillo del Arsenal al castillo de la Punta de unos 4.892 metros. Y bueno, tenía una dotación de hombres de 3.400 hombres y un armamento de 180 piezas. Es de prever que estas ventanas son posteriores. La muralla de La Habana se empezó a derruir. Primero lo que os quiero decir es que podemos en principio imaginar que la muralla que conservamos en La Habana sería, digamos, este precinto, ¿vale? Pero los puntos que acabamos de ver en las fotos, que serían la Puerta de la Tenaza, las calles del Ejido y las calles del Desamparado, y la calle del Desamparado, vemos que están por dentro de lo que sería el casco viejo de La Habana. Y es que ya en el siglo XVII se ideó una organización dentro de lo que sería la villa de San Cristóbal de La Habana,
en el que la ciudad, el recinto de intramuros, quedó definido a partir de un plano del año 1691 realizado por Juan Siscara, que es el que tenemos aquí delante, en el que se muestra cómo el casco se estructuraba en dos grandes cuarteles o distritos, que serían estos que os estoy indicando. Cuarteles o distritos con puertas que los comunicaban, ¿vale? O sea, esto es muralla también. No solo hay que pensar que la muralla es este precinto, digamos, a intramuros. En la actualidad, La Habana continúa varios kilómetros fuera de este recinto y este precinto inexistente, pero sí quedan restos por aquí de estos cuarteles que a su vez estaban divididos en distritos como es el Ángel, la Estrella, el Monserrate, el Campache, que sería este del sur, y este del norte estarían integrados por los distritos de San Francisco, Santa Teresa, San Paula y San Isidro. Y esto, como os digo, a las 9 de la noche se tiraba un cañonazo, se cerraban todas las puertas y todos quedaban dentro de cada uno de sus recintos. Bueno, ya para finalizar os he traído unas fotografías de las playas de Cuba, de la costa este, que están, como veis, pues muy bien para descansar un poquito de todo el recorrido que nos hemos hecho y mucho que nos hemos dejado, porque como ya habéis visto, los jesuitas estuvieron en La Habana también y hemos visto que de uno de sus capillas se hizo la catedral, pero no quería acabar el bloque 2 de La Habana sin que sepáis que quedan todavía bastantes edificios religiosos por ver y las playas por disfrutar. Así que con esto finalizo, doy por finalizada esta pequeña introducción a la ciudad Patrimonio de la Humanidad de La Habana. Os convido a todos a la siguiente clase de la semana que viene, que por supuesto que veremos otra ciudad Patrimonio de la Humanidad igualmente maravillosa. Que paséis felicísima semana.